Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango. Buenas noches y gracias al Señor por otra oportunidad de estar en su casa, otra oportunidad de cantar alabanzas y también escuchar la palabra de Dios. Gracias a todos presentes y los que están escuchando por medio de la transmisión. Vamos a comenzar con el número 208. El número 208, un día. Un día que el cielo sus glorias cantaban, un día que el mar imparable más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Digo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado él es mi justicia, un día ya viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, un día Jesús del dolor reposó, velaban los ángeles sobre el sepulcro, en quien por nosotros su vida entregó. Digo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado él es mi justicia, un día ya viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día
Es una bendición saber que Él viene, pero más de bendición saber que lo prometió, porque Dios cuando hace promesa lo va a cumplir. Nada puede detener la promesa de Dios. Vamos a mirar la lista de oración esta noche. Seguimos orando por la iglesia. Vamos a orar por Mary, la tía de mi esposa, que está esperando una cirugía. Que el Señor ayude en ese asunto. También por la familia de hermana Cecilia, por don Enrique, por la familia de hermano Orlando, la hermana Migdalia y los misioneros nuestros. Todas las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, nuestro país, debemos estar orando y vigilando porque estamos en los últimos días. Yo creo que el Señor nos ayuda. Y hay algo más esta noche. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa una vez más. Gracias por poder, Señor, traer nuestras peticiones a ti. Gracias por el acceso, Señor, que tú nos das, porque somos hijos, Señor. Podemos llegar delante de tu trono, Señor, en esta noche, Señor. Lo hacemos sabiendo que no somos dignos en nuestras propias fuerzas o obras, pero, Señor, tú nos has hecho digno por la sangre de Cristo y la salvación que hay en Él. Entonces, Señor, muchísimas gracias esta noche por este privilegio de orar. Traemos todas esas peticiones a ti, pidiendo, Señor, que tú toque a cada persona, Señor, según tu voluntad. Señor, te pedimos por el servicio esta noche, que todo lo que hacemos, Señor, puede ser de bendición. También, Señor, que somos nosotros obedientes a la palabra de Dios. Y, Señor, que tú puedes recibir la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a cantar el número 612 esta noche. Son los cumpleaños por el mes de febrero. La hermana Elizabeth, don Jorge y la hermana Ricky. Entonces vamos a cantar feliz, feliz cumpleaños a esas tres personas. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de tan hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, que con en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Bueno, vamos a cantar el número 326. El número 326, la hermosa visión de la cruz. Largos años nadie por el valle del mar, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra
la senda que oye, puso en mi alma la miel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la cera cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Me construí el amor de su rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la cera cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vas por el valle del mal, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la cera cambió en la hermosa visión de la cruz. Me gusta mucho esa estrofa número 2 que dice, desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra de Dios y sin ley. Es cierto que un cristiano no es el cristiano que debe ser, pero no somos quienes éramos antes de conocer a Cristo, gracias al Señor. Por eso, esta noche vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Y vamos a comenzar una nueva iglesia esta noche. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, comenzando con el verso número 18. Y esta iglesia tiene mucho más versículos acerca de ella que las otras iglesias que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a seguir con el verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio,
y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante como Cristo se presenta a la iglesia de Tiatira. Dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. La ciudad de Tiatira fue un lugar militar. Entonces hubo manera que ellos podían juzgar a la gente que no quería ponerse bajo su autoridad. Cristo llega como el juez final, el que tiene ojos como llama de fuego. Eso hemos visto en Apocalipsis capítulo 1 también. Y pies semejantes al bronce bruñido. Ya sabemos que bronce representa juicio. Cristo llega a esta iglesia diciendo, mis ojos pueden quemar todas sus obras. Yo puedo ver realmente, como dice en el verso número 23, escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Cristo llega a esta iglesia y dice, yo tengo ojos como llama de fuego, pies semejantes a bronce bruñido. La iglesia de Tiatira. La palabra Tiatira viene de dos palabras griegas. Primeramente, Tiatira significa sacrificio o olor de sacrificio. Y también tiene el sentido de continuamente o perpetua. Entonces podemos decir sacrificio continuo o perpetuo. Algunos han dicho que viene de la palabra de un castillo que se llamaba Castillo de Tía, que significa fragancia de aflicción. Cuando hablamos de aflicción, estamos hablando de un sacrificio.
Recuerda cuando estudiemos las iglesias, cómo hablamos de la manera de conocer cada iglesia o poner como título a cada iglesia en un sentido. Y decimos que Éfeso fue la iglesia que había dejado su primer amor. Y la segunda iglesia, cuando llegamos a esta iglesia, encontramos a Esmirna, que tiene que ver con la persecución. Después la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se une con el mundo. Y la iglesia de Tiatira, la iglesia que está controlada por el mundo, por la religión falsa. Mira la degradación de la iglesia. Comienza con Éfeso. Y Dios dice, tengo una cosa en contra. Ha dejado tu primer amor. Y después, Esmirna no tiene nada mal que decir acerca de esta iglesia porque ellos han sido purificados por la persecución y el sufrimiento. Y Pérgamo ya sabemos que se unió con el mundo, con la religión del mundo. Y ya esta iglesia está bajo el control de ese mismo sistema religioso. Debemos entender que cuando Satanás entra en una iglesia, es con el propósito de controlar tal iglesia. No importa que tan suave o astutamente entra el diablo o los profetas falsos, el propósito es controlar. Cuando Satanás entra a la vida de un ser humano a comenzar a tentarle con cosas del mundo, con pecados pequeñitos, créeme, hermanos, que su intención es controlar tal persona. Satanás le gusta controlar, tener dominio sobre la gente. Entonces, no hay diferencia aquí. Lo que comenzó suavemente, ya llegaron a ser algo que está controlado. Mira conmigo verso número 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Lo que podemos ver en cada iglesia, que hay hermanos que son fieles al Señor. Dios siempre tiene un remanente de creyentes que le van a servir, aunque están en una situación bien difícil. Cristo dice, yo conozco. Yo creo que en cada iglesia Él dice eso. Yo conozco tus obras. Una iglesia que estaba obrando. Conozco tu amor, su fe, su servicio y su paciencia. Son características necesarias. Son cosas que cada persona necesita. Obrar, amar, fe, servicio y paciencia. Pero dice aquí, y que tus obras postreras son más que las primeras. Interesante cómo Cristo refiere a esta iglesia. Menciona las obras 2 veces. Esa no es la primera vez que Él ha hecho eso. Entonces hay 2 maneras de mirar las obras. Hay servicio, como podemos decir, de rutina. Hay servicio que llega de ser lo que uno hace porque siempre lo ha hecho.
pero lo hace sin amor, sin propósito de agradar a Dios, sin un corazón caliente para con el Señor. Dice aquí que las obras postreras son más que las primeras. Interesante como Dios cuenta las cosas diferente, porque cuando un cristiano comienza a servir, realmente no ha ganado esta intimidad con el Señor hasta que la relación se va mejorando y desarrollando hasta el punto que el corazón está completamente envuelto con el amor del Señor. Hay algunos ancianos que ya no pueden trabajar como trabajaban antes. A veces solamente se mantienen en cama o en la casa y oran para los otros que pueden trabajar y obrar en el servicio del Señor. Y Cristo dice, sus últimas obras son más que las primeras. Cristo no cuenta como nosotros contamos. Podemos ver una iglesia muy grande que tiene mucha gente y que tiene un alcance, que están llevando mucha gente por el bus o transportando muchos a la iglesia. Tiene un buen grupo. Pero Cristo no cuenta como nosotros contamos por número. Cristo cuenta como Él dijo en el verso 23, la mente y el corazón. Y si están trabajando por fe, con paciencia. Hay un versículo en Romanos que dice, lo que no es de fe, pecado es. Habrá personas cuando llegan al tribunal de Cristo, van a saber que sus obras realmente no eran tan grandes como ellos pensaron. Tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con nuestro propósito, nuestro deseo. Si estamos trabajando por fe, Cristo dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Sus postreras son más que las primeras. A veces la obra que sucede dentro del ser humano cuenta mucho más que la obra que podemos ver por fuera. Verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una iglesia que llega a ser controlado por otros, por esa mujer, Jezabel. Vamos a hablar en otra ocasión acerca de esa mujer. No quiero pasar mucho tiempo hablando acerca de ella, pero solamente quiero decir algunas cosas, nada más para darles un trasfondo de ella. Ella fue una mujer pagana que se casó con el rey de Israel, Acab, y ella estaba controlando a Acab. Aunque él era el rey, ella estaba controlándolo a él. Ella tenía control sobre él. Porque algunas cosas que sucedieron por causa de ella, no creo que él hubiera tratado de hacer si no fue influenciada por ella. La palabra Jezabel significa aquella que adora a Baal. Baal es un dios falso. También significa exaltada por Baal o esposa de Baal. También significa impureza. Jezabel, si estudiamos en 1 de Reyes 18, 19, otros capítulos, podemos ver que ella tomó el poder sobre el trono. Ella robaba,
o arrastraba la propiedad o cualquier posesión que ella quería, ella mató a los profetas de Dios y también ella tenía bajo su mandato muchos profetas falsos. Era una mujer muy mala. Pero esta noche vamos a hablar de esa iglesia Tiatira en cuanto de su representación en esas iglesias, porque dice que el nombre significa sacrificio perpetua, sacrificio continuo. Decimos que la iglesia de Tiatira llegó de estar bajo el control de la religión estatal. Y cuando hablamos de la religión estatal, estamos hablando de la iglesia romana. La iglesia romana. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 12. Hebreos, capítulo 10, verso 12. Un versículo que me gusta mucho es este versículo. Como muchos ya saben que mi libro favorito de la Biblia probablemente es el libro de Hebreos. Pero verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se hizo sacrificio. Desde Génesis, comenzando con el capítulo número 3, cuando entró en el mundo el pecado, hubo sacrificio. Y desde ese entonces, hasta llegar al tiempo cuando Cristo mismo fue crucificado, animal tras animal fue sacrificado para ayudar con los pecados del pueblo, pero la Biblia está clara cuando dice que ningún animal, ningún sacrificio podía quitar un pecado. Entonces, en un sentido, esos animales murieron en vano, aunque fue necesario para que Dios pasara la ira un año más sobre la nación de Israel. Y Pablo dice que cuando Cristo se ofreció, fue una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. ¿Qué sucedió en la iglesia de Tiatira? Comenzaron algo que se llama la Santa Misa. La Santa Misa no se encuentra en la palabra de Dios esa doctrina. Si encontramos la Santa Cena, pero es muy distinta que la Santa Misa, porque la Santa Misa, entre comillas, fue algo que se hicieron cada día, a veces más que una vez cada día. Y supuestamente ellos están sacrificando de nuevo a Cristo. ¿Y para qué? Si la Biblia dice que Él murió una sola vez, un solo sacrificio para siempre. Pues dicen que realmente no están crucificando otra vez, pero entonces, ¿por qué tiene una doctrina que supuestamente el pan y el vino se convierte en el cuerpo actual y la sangre actual de Cristo? Transubstanciación bajo el control de la iglesia romana. Es triste como ha llegado de ser tantas personas engañadas por una religión que comenzó en paganismo. Lo que sucedió es que los días de fiestas paganos
fueron convertidos en días de fiestas de la iglesia. Las ceremonias paganas fueron convertidas en ceremonias de la iglesia. Los sacerdotes y las monjas llegaron a ser los líderes de la iglesia. Si estudiamos acerca de Constantino, él fue un pagano. Nunca se convirtió a Cristo. Él convirtió la iglesia a su religión, cambiando los nombres de los ídolos que él tenía. Y Cristo dijo que ellos están bajo el control de esa mujer, Jezabel. Quiero leer algunas cosas que sucedió en este tiempo. Después de Constantino, en el año 610, fue titulado por primera vez un hombre como el Papa. Y el Papa supuestamente es el Vícar o la voz de Dios en la tierra. El Vícar de Cristo. 610 después de Cristo. En el año 709 comenzaron a besar los pies del Papa. Imagínense, hermanos. Si Cristo, que fue el ser querido, el amado de Dios, solamente lavaba los pies. Yo sé que hay una mujer que estaba dando tanto adoración a Cristo que besaba los pies, yo creo que sí, pero un hombre que quiere recibir el mismo tratamiento que Cristo mismo, el cual es Dios. ¿Y por qué? En 750, el poder temporal de los papas comenzó. En 788, escucha eso muy bien, la adoración de imágenes y reliquias, que la iglesia antes nunca hacía eso. Fue prohibido a los judíos tener ídolos o semejanzas de Dios en su casa. Nunca. Eso comenzó con esta religión pagana cuando fue convertido, entre comillas, en la iglesia universal del mundo. 850 fue autorizada la agua santa. Ninguna de esas doctrinas se encuentra en la Biblia, ni una. 890, la veneración de San José comenzó. 995, comenzaron a canonizar a los santos muertos. 1090 fue introducido el rosario por Pedro el ermitaño. Porque hay una gran mentira de la Iglesia Católica, que ellos vinieron directamente de las enseñanzas de Cristo. Y que todas las iglesias que salieron de la Iglesia Católica fueron iglesias protestantes. Pero eso no es la verdad. La Iglesia de Cristo jamás fue parte de la Iglesia Católica. Nunca. En el año 1184, la Inquisición de los herejes instituido en el Concilio de Verona. O sea, cualquier que no acepta la fe de la Iglesia Católica, podemos legalmente matarlo. Les pregunto si eso suena como una iglesia cristiana.
Cuando Cristo siempre enseñaba, amarás a tu prójimo. Si quiere mostrar el amor de Cristo, demuéstralo con amor a los demás. En el año 1190 comenzaron de vender las indulgencias. Las indulgencias fueron esas cosas que se puede hacer por otro para ayudarle con su estado espiritual o su relación con Dios y la iglesia. Hasta se podía comprar indulgencias para personas que ya habían muerto. Cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo número 9, verso 27, de la manera que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. No el juicio de la iglesia, no el juicio del Papa, no el juicio de los sacerdotes, el juicio de Dios, que es final. Vendiendo indulgencias, oraciones, buenas obras, sacramentos, todas esas cosas para ayudar a otra persona, cuando Dios siempre ha designado que la salvación es algo personal entre Dios y la persona, el ser humano. Yo no puedo hacer nada para la vida espiritual de mi esposa o mis hijos o mis amigos o mi familia, sino orar por ellos, para que Dios mismo les habla. En el año 1215 comenzó la doctrina de la transubstanciación bajo el decreto del Papa Inocencio III. ¿Cuál es esta doctrina? Que cuando el Papa o el sacerdote, el que está a cargo, el obispo, el cardenal, hace la misa y ore por la hostia, el pan y el vino, que cambian literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es un sacrificio perpetuo, porque están matando de nuevo a Cristo con su acción. Cuando su sacrificio fue una vez y para siempre. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si se necesita hacer esas ceremonias, uno ya anula la salvación por gracia, una vez y para siempre. Un solo sacrificio fue suficiente para mi vida espiritual. Fue suficiente para Dios, porque Dios dijo, consumado es. Estoy complacido con mi Hijo. Y Cristo se sentó a la diestra de Dios. En el tabernáculo, el sacerdote nunca tenía lugar de sentarse porque la obra nunca fue terminada. Pero Cristo se sentó. La obra está completa. No hay nada más que hacer en cuanto de la salvación de parte de Dios. Es la responsabilidad de nosotros de aceptar lo que Cristo ya ha hecho. En el año 1215 comenzó la doctrina del mismo Papa que cada persona en la iglesia tiene que confesar sus pecados a un sacerdote. Tengo un amigo que él estaba en un avión una vez con un hispano. Él estaba regresando de Perú, yo creo, un lugar así. Estaba sentado con ese señor y trataba de hablarle un poquito en su español quebrado acerca de Dios. Y ese hispano le hizo pregunta al hermano Douglas y dijo, tengo una pregunta que siempre me ha tenido perplejo. Y el hermano dijo, ¿cuál es? Dice, el Señor dijo, ¿por qué yo debo confesar mis pecados
a otro hombre que también tiene pecados? Y hermano Douglas dijo, es una muy buena pregunta. No lo debe hacer. ¿Dónde en la Biblia se encuentra eso? Cuando hay que confesar sus pecados a un sacerdote, ¿y con qué propósito? Para que ellos puedan decir lo que hay que hacer para estar bien con Dios en cuanto de esta transgresión que se ha cometido. Ellos usan mucho en el libro de Juan, capítulo número 20, cuando Cristo dijo a los discípulos, verso 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero es un versículo mal interpretado, fuera del contexto, y la manera que explican eso es que no puede perdonar pecado si no sabe lo que es. Entonces hay que decirlo para que ellos puedan perdonar los pecados, pero no es así, porque los pecados son para Dios. Si uno ofende a otro, puede llegar a esa persona y confesar para recibir perdón de tal persona, solamente para que la vida está en armonía entre esos dos personas. De pronto más en el futuro podemos estudiar más de eso, pero déjeme decir que no es bíblico. El único que debe escuchar nuestros pecados es Dios. Y también lo que ellos dicen que se puede hacer para recibir perdón no es bíblico. La Biblia dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. No penitencia, no ofrendas, no buenas obras, no varios rosarios, no. Muerte. ¿Por qué? El pecado merece la muerte. Pero estamos nosotros confiando en la muerte de otro, que limpió una vez y para siempre todos los pecados. Hay perdón para cada persona si recibe lo que Cristo hizo en la cruz como el sacrificio último y suficiente. Bueno, 1220 comenzaron a adorar a la hostia o el pan que utilizan en la iglesia católica. Escucha eso. 1229. Para proteger la iglesia de su falsa doctrina, en el Concilio de Valencia pusieron en la lista de los libros prohibidos la Biblia. Piensa. Nadie de la gente común puede tener una copia de la palabra de Dios, porque ustedes no son suficientemente educados de saber lo que realmente significa este libro. No, en realidad este libro estaba condenando todas sus prácticas. En vez de cambiar su práctica, trataron de estampar o exterminar la palabra de Dios. Y eso no puede suceder. Después de eso, la misa llegó de ser un evento mandatorio. Cada persona tenía que asistir la misa. Fue el tiempo de las cruzadas, las inquisiciones. Y hay un libro que se llama El libro de los mártires de John Fox. Es un libro que cada cristiano debe mirar y leer lo que sucedió a muchos cristianos verdaderos que no iban a aceptar la doctrina de la iglesia romana. Hermano, suficiente es decir
La iglesia de Tiatira llegó de ser controlado por la iglesia romana. Y vamos a tener mucho más tiempo de hablar de eso en el futuro, porque el libro de Apocalipsis tiene mucho que decir acerca de eso. Pero mirando versículo por versículo, hay que tocar esas cosas. Esta iglesia quiere mucho a los católicos. La razón por que yo me metí en la obra hispana, o comencé yo a buscar a los hispanos después de convertirme a Cristo, comenzaba a ver qué tragedia que la mayoría de las naciones hispanas son católicas, porque los españoles llegaron a sus países a indoctrinarlos de esa iglesia católica, de la religión católica, y por eso la mayoría de los países hispanos siguen esa doctrina, porque así fueron enseñados. Pero en realidad no es bíblico. Y comenzaba yo a estudiar mucho a esta religión, a hablar mucho a mis compañeros de trabajo. Mi esposa fue salva fuera de esa religión. Estaba muy bien metida en esta religión y el Señor le salvó. Nosotros queremos mucho a los católicos. Queremos mucho a la gente que está decepcionada. No es su culpa, pero no cambia el hecho que Dios tiene un camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No menciona ningún hombre, ninguna mujer, ningún sacerdote, ningún papa, solamente Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de predicar, estudiar tu palabra esta noche. ¿Qué diferencia cuando alguien tiene una copia de la palabra de Dios? Y aún más cuando alguien tiene el Espíritu Santo en su vida para poder ayudarle a interpretarlo correctamente. Queremos ser una iglesia, Señor, que siempre predica la palabra de Dios, a pesar de lo que dicen los demás. La palabra de Dios tiene la razón. Ningún hombre, ninguna religión, ninguna iglesia. La palabra de Dios tiene toda la autoridad. Muchos murieron porque amaban a ese libro. Pues ese libro había cambiado sus vidas. Y Señor, esta noche, aunque fue un mensaje que nosotros no buscamos hablar en contra de todas las religiones, eso es donde tú nos has llevado. Te pido, Señor, que ayuda a tal persona que ha sido engañado por su vida por tantos años. Y entender que el sacrificio de Cristo es lo único que necesita. A confiar en Cristo, que Él es el Salvador, Él es Dios. Y Él pagó, Señor, todo el precio del pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias esta noche por prestar atención a la palabra de Dios. Por favor, quiero que entiendan que no estamos en contra de nadie. Queremos a todos, pero hay que enseñar la verdad. Porque Dios es el último juez. Él tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido. Él es el último juez. Ningún hombre va a tener palabra final sobre la palabra de Dios. Queremos ser bendición y ayuda. Si podemos, Dios les bendiga. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor.